Nuevos saludos de bienvenida a cada uno de ustedes que permanecen fieles a su Salvador, buscando con tesón en su palabra los mandamientos que dan vida y razón a su condición de hijo de Dios. Nos encontramos en la séptima parte de nuestro estudio en la iglesia de Filadelfia y en el tercer grupo de comentarios que nos ayudan a mejor entender este pasaje. Quizás al final, cuando ya hayamos exprimido lo suficiente del texto, tengamos que concluir que todavía hay en él cosas que mi entendimiento no llega a comprender con claridad a pesar de la ayuda de los comentaristas. Esto no debe ni causarnos preocupación ni mucho menos restarnos ganas y deseos de seguir aprendiendo. Como hemos visto hasta aquí, aún en aquellos que llevan muchísimos años estudiando las escrituras, hay discrepancias de interpretación. Así que si entre ellos el texto tiene sus bemoles y no pueden concordar en él mismo, es comprensible que también haya limitaciones de entendimiento en nosotros. Si algo he entendido, y estoy seguro que es un sentir general en cada siervo diligente que estudia la Sagrada Revelación, es que toda la vida no alcanza para entenderla en su totalidad. Por eso, y mientras estemos aquí, debemos seguir estudiando, reteniendo y practicando lo que el Espíritu Santo nos enseña. Él se encargará de que entendamos lo necesario para vivir la vida de siervos, con diligencia, con fidelidad y sobre todo con obediencia, buscando cada día la santidad y crecer más y más en ella. Si solo llegamos al punto de que el Señor nos considere siervos inútiles, eso ya es motivo de gozo y satisfacción en cada uno de nosotros. En cuanto a esto de siervos inútiles, ya que eso en nuestro contexto resulta ofensivo o peyorativo, veamos qué significa delante de nuestro Señor, quien al respecto nos dice en Lucas 17 del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que ya haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros. Ahí está la parte que nos interesa a cada uno de nosotros de manera puntual. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que, como podemos ver, un siervo inútil delante del Señor es aquel que hace todo lo que su Señor le manda. Hagamos entonces nosotros lo mismo. Y por favor, no dejemos de hacerlo, porque con cada día que pasa, los días de la llegada de la hora de la prueba sobre este mundo está cada día más y más cerca. Y si esa hora ya está por llegar, significa que la promesa del Señor de guardar a su iglesia de tal hora está aún más cerca. Por tanto, seamos más y más inútiles en nuestro servicio al Señor y redoblemos esfuerzos, hagamos horas extras y sigamos sembrando la semilla del Evangelio como lo hicieron los fieles filadelfinos. Modelo indiscutible de lo que delante del Señor es una iglesia inútil que supo hacer todo lo que su Señor le mandó que hiciera. Seguimos de inmediato con la filmina número 59, permaneciendo en el texto del versículo 10. Siempre me ha impactado la capacidad de la palabra de Dios para hacer que el siervo que busca con diligencia las cosas que en ella hay y que solo están reservadas para los que buscan con esmero, el leer y releer un texto una o 100 veces no causa aburrimiento. Con todo lo que llevamos estudiando este texto, todavía podemos, como lo hacemos en cada filmina que lo cita, volver a leerlo, aunque lo sepamos de memoria, y encontrar en ella el delicado sabor de lo que la palabra de la promesa divina significa para el siervo fiel. ¿Usted lo siente o seré solo yo? Estoy seguro que usted también lo siente, porque lo ha leído u oído cada vez que pasamos la filmina.
Recuerde, dice el texto, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y una de las maravillas por las que nos complacemos de leerlo es porque entendemos que cuando el Señor le prometió este resguardo a la iglesia de Filadelfia, también estaba pensando en usted y en mí. ¿Se da cuenta? 2000 años antes de que naciéramos, ya el Señor nos tenía en su pensamiento y en su amor. Y por eso yo exclamo, bendito sea su nombre. El comentario de turno en el estudio de hoy es el noveno y último de la serie y le corresponde al siervo del Señor Samuel Pérez Millos, ilustrar nuestro entendimiento con su interpretación del texto. Notaremos que Millos comparte plenamente que la iglesia del Señor será guardada de esa hora de prueba, sacándola de este mundo justo antes de que los juicios divinos empiecen a caer sobre los impíos de este mundo. De nuevo, y para que lo tengamos presente, tales juicios son esencialmente el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Esto es, los juicios que se describen en Apocalipsis del 6 al 19. Entonces dice Pérez Millos, una bendición es consecuencia de la fidelidad y pacientemente llevada a cabo. El Señor promete que los creyentes serán guardados de un tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Sus palabras son concretas y claras. Te guardaré. El verbo en futuro indica una acción que se realizará más adelante, pero siempre en el tiempo histórico de la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia en general. En esta acción de Cristo, quien guarda es Él y quien son guardados son los creyentes. La acción tiene que ver con un salir de un periodo histórico llamado aquí tiempo de prueba, es decir, el Señor promete sacar a los suyos de ese tiempo. La preposición griega que Juan utiliza aquí indica un salir de y por tanto expresa la idea de sacar a los creyentes fuera del tiempo de la prueba. El contexto exige entender que es un tiempo de prueba especialmente duro que Dios envía sobre todo el mundo. Esta hora de la prueba corresponde a los acontecimientos propios del día de Dios, el día de Yahvé, tantas veces mencionado en el Antiguo Testamento, y cuyo desarrollo de los acontecimientos ocupa la tercera parte del Apocalipsis a partir del capítulo 4. El Señor advierte del alcance o la extensión de la prueba, la que ha de venir sobre el mundo entero, literalmente, la que está para venir sobre todo el mundo habitado. La expresión mundo es literalmente tierra habitada, entendiéndolo como la humanidad que vive en la tierra, las gentes que moran en la tierra durante el tiempo en que se produzca la intervención divina. El comentario de esta primera parte es bastante claro y de comprensión entendible. Solo debemos usar el sentido común para o concordar con Millos o para discrepar con él. Sin embargo, y según la experiencia que tengo al respecto, limitada como es más difícil encontrar razones para afirmar que la iglesia pasará por la prueba que textos que afirman que no pasará. Y como veremos en las dos partes del comentario de Millos que siguen, esto es entendible. Solo dispongamos el corazón y el entendimiento para ser receptivos y hacer lo que en algún momento leímos, lo que sobre estas cosas afirma el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Nos posicionamos ahora en la filmina número 60 y aunque ha sido mencionado tantas veces en los estudios anteriores, el Hijo de Dios, alcanzado por su gracia eterna y puesto en el redil de su condición de Hijo de Dios que le ha salvado, debe dar gracias a su Señor, entre muchas cosas, por su fidelidad. ¿Tenemos plena conciencia del significado de una promesa divina como esta que el Señor da a su iglesia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En una ocasión el Señor, instruyendo a sus discípulos acerca de los juramentos que los hombres hacen, les decía, Mateo 5:37,
pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La palabra de nuestro Señor y Dios cuando dice sí es sí de manera absoluta, es decir, no hay ni duda ni ningún tipo de engaño ni nada que no tenga total certeza cuando el Señor dice sí. Y cuando Él dice no, es no también de manera absoluta. Él jamás, jamás cambia ni un punto ni una coma de aquello que ha dicho que hará o no hará. Entonces, si esta verdad inmutable ha quedado demostrada en toda la historia de la relación del Creador con su criatura, podemos estar totalmente seguros, siempre en grado absoluto, que esta que el Señor le hizo a los filadelfinos, la promesa, y que se extiende hasta nuestros días, ya que no se cumplió en los días de los filadelfinos, se cumplirá en su forma más absoluta en nuestros días, si es que llega con la prontitud con la que la esperamos. Esto es, sin cambiar de ella nada de nada. ¿Nos guardará el Señor? Definitivamente sí nos guardará. Continúa explicando Pérez Millos. Este tiempo habrá de venir, literalmente está a punto de venir, o también está preparado para venir. El día del Señor se presenta en toda la profecía con carácter inminente para estimular a la vigilancia del creyente sobre su modo de vida. Quiere decir que el Señor intervendrá en el futuro sobre el mundo y los hombres que vivan en él. El objetivo que Dios tiene en este tiempo es claro: probar a los que moran sobre la tierra, es decir, poner a prueba a los hombres. La acción judicial de Dios se descargará sobre los impíos, pero no sobre los creyentes de la iglesia. Cristo dice a los suyos que el juicio será sobre todos los moradores, en sentido de los hombres en general sobre la tierra, estableciendo así una distinción entre los suyos, que serán guardados, y los otros que recibirán la prueba de Dios. La ira de Dios se descargará sobre los terrenales, los que son de este mundo, mientras que no alcanzará a los celestiales, por condición y ciudadanía, según podemos leerlo en Filipenses 3:20. El Señor afirma en promesa que la iglesia representada aquí por la de Filadelfia, pero en extensión general a toda ella, será protegida por Él mismo. En este sentido, quienes interpretan de este modo, los que afirman que la iglesia pasará por la tribulación, entienden que lo que el Señor promete es proteger a través del tiempo de prueba o mientras dure el mismo. Es bastante complejo entender cómo los creyentes estarán presentes en un tiempo de que la ira de Dios descenderá sobre todos los moradores de la tierra. Como señala Millos, las profecías que el Señor da por medio de sus profetas suelen tener carácter de inminencia. Esto es, que se afirman como algo que tanto se dice de ella, que ya se ha cumplido, aunque no sea así, como que pasen siglos y siglos antes de su cumplimiento. Esta promesa tiene ese carácter. 2000 años después de hecha la promesa, aún la hora de la prueba no ha llegado, pero ciertamente llegará, como han llegado todas aquellas que Dios hizo y se cumplieron. Recordemos que la persona de Dios es atemporal. Esto es, que para Él el tiempo, como lo conocemos nosotros, no existe. Él permanece en un presente continuo hacia atrás y hacia adelante. Siguiendo el comentario de Milló, cierra esta parte afirmando: es bastante complejo entender cómo los creyentes estarán presentes en un tiempo en que la ira de Dios descenderá sobre todos los moradores de la tierra. Y no puedo menos que concordar, porque esa, modestamente, también es mi completa posición. Sigamos entonces con la Filmina 61 en dos hermosas expresiones. El salmista y el Señor mismo exclaman. Dice el salmista en el Salmo 2:11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y en el Salmo 32:11 dice: alegraos con Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Y el Señor en Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón
es grande en los cielos. Y esa alegría la producen promesas como la que estamos conociendo. De nuevo, por cuanto has guardado, y enfatizo, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, a ti que has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar de manera exclusiva, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué? Podríamos preguntar. Dos motivos de alcances eternos. Uno, que los días de la hora de la prueba se acercan a pasos agigantados y sin forzar nada, dichos pasos se sienten en el horizonte del cumplimiento profético. El otro motivo es que si ese momento llega en el tiempo de nuestro paso por este mundo, seremos partícipes de la promesa del Señor de guardarnos de esos juicios. Esto es, que seremos llevados por el Señor fuera de este mundo, a su presencia por toda la eternidad, a esas moradas eternas que Él ha preparado para cada uno de nosotros, según lo podemos leer en Juan 14, del 1 al 4. Sigamos con la segunda parte del comentario de Pérez Millos, quien nos dice: ¿en qué consistirá esa protección? Cuando se considera la interpretación de este versículo a la luz de todo el contexto del libro, se echa de ver que los creyentes en aquel tiempo sufrirían martirio. Muchos serán muertos por causa del testimonio de Cristo como respuesta a la predicación del mensaje del Evangelio por un grupo de 144,000 seleccionados de entre las tribus de Israel. Si la iglesia estuviera presente, tendría que ser ella a la que le correspondería extender el Evangelio tal y como recibió la comisión de su Señor, según lo leemos en Mateo 28, 16, 20, Marcos 16, 15 y 16 y Hechos 1, 8. Además, debe notarse que el Señor no promete guardar a los suyos en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba, es decir, del periodo mismo de la prueba. En ese sentido, los creyentes serán sacados fuera de aquel tiempo para que no pasen por él. En su venida a recoger a la iglesia, la librará de una ira específica, temporal, determinada, sujeta a un tiempo concreto, el día de Jehová, día del Señor, que está determinado sobre el mundo entero. Y Millos pone como referencia Mateo 24:30, Apocalipsis 19, 11 y 15. Por tanto, la liberación consistirá en el arrebatamiento de la iglesia antes del período de la tribulación. El cristiano no está puesto en este mundo para la ira de Dios, sino que será removido del mundo en que se producirá el impacto de la ira divina antes de que ésta llegue. Primera Tesalonicenses 4:17. El Señor está prometiendo aquí a los creyentes de Filadelfia el gozo de saber que en la gran prueba que vendrá sobre el mundo entero no estarán presentes, sino que serán preservados de ella por una salida fuera del mundo en que tendrá lugar. Hay un detalle que Millos destaca en su comentario. La misión de la iglesia es la de esparcir el mensaje de salvación por todo el mundo. Así quedó afirmado en las palabras del Señor antes de ascender al cielo, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, nos manda el Señor: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, si la iglesia permanece en este mundo durante la hora de la prueba, por sentido común, su misión de testificar de su Señor seguirá siendo la misma. Esto es, que la iglesia no podría permanecer callada mientras otros que le creen a Cristo y lo confiesan son torturados y muertos por el anticristo y su falso profeta. Entonces, si la iglesia testifica de Cristo, ¿qué hará este ser infernal y su acólito? Lo mismo que con los otros creyentes: la perseguirá y los matará. Pregunto, ¿qué Dios puede protegerlos? Sin duda, puede protegerlos el Dios Todopoderoso, que los ha rescatado y alcanzado con su gracia. Pero entonces, ¿para qué la iglesia se quedaría en esa hora de la prueba si ciertamente ya Él se ha provisto de siervos que testifiquen su nombre en tales días? De esto dice Millos que la punta de lanza de tales siervos son
los 144,000 israelitas judíos que se mencionan en Apocalipsis 7. Así que esperemos con esperanza y seguridad, porque esos días se acercan cada vez más y más y más. Llegamos a la Filmina número 62 y extraemos algunas conclusiones importantes acerca de los comentarios estudiados. De nuevo, estos comentarios son puntos de apoyo para formar criterio acerca del pasaje. No deben ser tomados como verdad inamovible, porque aunque estemos de acuerdo o no con los autores, la única fuente de certeza y verdad es la palabra de Dios. Y si el Señor no consideró necesario dar más detalles del significado de guardar a la iglesia de esa hora terrible, Él está en su derecho y potestad para limitar la información. O tal vez, como se dijo antes, sí lo hizo, pero el entendimiento humano no lo está comprendiendo correctamente. En todo caso, y en esto como en todo, el Señor tiene siempre la última palabra. Veamos entonces las conclusiones necesarias. Los comentarios son abundantes. Cada uno apoya su posición con argumentos escriturales. ¿Quién tiene la razón? Ciertamente solo el Señor que lo reveló. Siempre es bueno, como siervos fieles y obedientes al señorío de Cristo en mi vida, saber cuándo debo guardar silencio en aquello de lo que el Señor nos enseña y no logramos comprenderlo plenamente. No caigamos en una posición de querer develar un misterio sobre el cual el Señor guarda silencio, porque la curiosidad nos domina más allá de lo sensato. Por razones que le son propias a la divinidad y en su potestad, el Espíritu revela lo que considera necesario. Así ha sido desde que Moisés empezó a escribir y puso en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta que el apóstol Juan cerró la revelación divina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Y esto queda visible en la Sagrada Escritura, tal vez porque si la revelación contuviera todo lo que el hombre desea saber acerca de Dios y su creación, sucedería lo mismo que el apóstol Juan afirmaba de los hechos del Señor Jesucristo a su paso por este mundo, Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así que, habiendo lo necesario de la revelación, estemos contentos con ella. Estudiemos, investiguemos, reflexionemos, y el Santo Espíritu nos dará la sabiduría necesaria para comprender aquello que aprendamos. Tal vez aquí caben aquellas palabras de Pablo en Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por supuesto, esto puede ser entendido en el contexto del juicio venidero. ¿Acaso no es esto que dice Pablo ciertísimo? Si tuviésemos toda la información y satisfecha toda la curiosidad, ¿dónde quedaría la esperanza de aquello que se nos promete? Como dice el apóstol, ¿para qué esperarlo si ya sabemos cuándo habrá de suceder? Para el siervo que espera que su señor venga y lo lleve a su casa antes de que la hora de la prueba caiga sobre el mundo, la expectativa del cuándo pasará es un motivante para vivir en alerta constante. Si el siervo supiera con certeza cuándo pasará, ¿acaso no sería eso un resquicio de peligro por el cual su enemigo lo invitaría a practicar cosas que su señor desaprueba, porque a fin de cuentas puede arrepentirse un día antes de que el evento llegue? Así que ignorando exactamente el momento, el siervo se mantiene haciendo lo que su señor le manda y cumpliendo cada una de sus responsabilidades para que, cuando su señor venga, lo halle con sus manos en el arado, trabajando en su hacienda. Así que una pregunta queda: ¿la iglesia será librada de esa hora de prueba sobre los impíos del mundo o pasará la iglesia por ese tiempo de juicios? Como vimos en los comentarios, los que dicen que no pasará están genuinamente convencidos de que no pasará por la prueba, y sus razonamientos lo sustentan en la misma escritura.
También hacen lo mismo quienes afirman que sí pasará por esos momentos y también lo apoyan en la escritura. En todo caso, lo importante no es, por lo menos para mí, determinar cuál de las dos posiciones está en lo correcto, porque en cualquier caso, el siervo debe estar alerta si es una o es la otra. Si la iglesia es sacada del mundo, el siervo debe estar listo en todo momento para cuando eso suceda, trabajando con amor y gozo en la causa de su Señor. Esto es, regando la semilla del Evangelio de salvación a todo su alrededor y tan lejos como pueda. Si la iglesia es dejada en este mundo en la hora de la prueba y guardada aquí por su Señor, el siervo simplemente no se puede esconder del mundo para no ser alcanzado por los engendros de Satanás. Deberá seguir testificando de su Señor y hablando del mundo de que la esperanza de salvación eterna solo está en el Señor Jesucristo, aunque eventualmente esto le pueda costar la vida. Así que en cualquiera de los dos casos, el estar en vigilia y orando es algo que el Hijo de Dios debe hacer cada día mientras está en este mundo. De nuevo, ciertamente el Señor lo sabe. Si su promesa es guardarla de pasar por ese momento, entonces sacará a los suyos para que no pasen por los juicios, lo cual es mi posición. Sería consecuente con el actuar de la iglesia de Filadelfia en su fidelidad total a su Señor. Y como recompensa de dicha fidelidad es el acto de guardarla de ese momento. Cuando el Señor le dijo a los filadelfinos que él haría que aquellos falsos judíos se postraran ante ella vencidos y reconocieran que él los amaba, tendría que preguntarme, en el caso de que la iglesia esté en los juicios del día de la ira del Señor, ¿cómo se cumpliría esto en la iglesia de ese momento con relación al anticristo y al falso profeta? Porque en ningún momento dicho ser infernal y sus seguidores estarán postrados y vencidos delante de aquellos a quienes persiguieron y mataron. Esto bajo la premisa de que la iglesia de Filadelfia es el modelo que representa a toda la iglesia fiel del Señor en todo tiempo y lugar. Como conclusión, llegamos al final de nuestro estudio de hoy en el apartado de los comentarios. Cerramos así la séptima parte de la carta a los filipenses, pero todavía nos faltan cosas que aprender, retener, practicar y esperar de esa poderosa promesa que el Señor da a sus siervos que vivan cada día en fidelidad y santidad. Porque recuerde, sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Y a estas alturas de su vida, delante de su Salvador, usted bien sabe que esto no es sugerencia, es una orden. O la está haciendo tal y como lo hicieron los santos de Filadelfia, o está fallando. Y recuerde, delante de Dios no se trata de alcanzar la mayor puntuación, para nada. Es hacerlo bien, según sus ordenanzas, o estar incumpliendo. Recordemos de nuevo que la manera que el Señor estableció en la que sus siervos son medidos en cuanto el amor que debe tenerse por Él, amor que debe crecer y seguir creciendo, es guardando sus mandamientos. Lo leemos en Juan de nuevo 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y no se trata de creer que los estoy guardando, es estar convencido, con una vida diaria dedicada al Señor como prioridad y que lo estoy haciendo. Recuerde que si tiene dudas y al mirar su vida entre semana descubre que hay cosas del mundo que pueden no necesariamente ser pecaminosas, pero que ocupan el primer lugar en su vida en algunos días por encima de sus obligaciones con su Señor, entonces está fallando. Y esto no es algo que lo digo con ligereza o para asustarlo, porque tal verdad quedó sólidamente establecida en el ejemplo del apóstol Pablo que dijo que lo imitáramos a él, como él lo hacía con el Señor Jesucristo. Y de esa imitación a su Señor afirmó de sí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo dejó sólidamente ratificado en Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, o vivo para Cristo y Él vive en mí dirigiendo mi vida diaria, o estoy fallando y no estoy teniendo su total aprobación. Y probablemente Él tendrá que avisarme por amor que haga lo que nos dijo y le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Recuerda lo de poner las barbas en remojo. Bueno, pues este es el momento propicio. Bien, aquí estaríamos terminando el estudio de hoy. Como siempre, recuerde poner el link del canal en todas las redes en las que participe y envíelo a sus contactos. Recuerde también darle like al estudio para que YouTube lo promueva y lo recomiende a gente que no tiene ni idea que esto vendrá sobre ellos. Recuerde también que la semilla está en su mano, usted es la luz de Dios. Apresúrese, por favor, porque los días son malos, muy, muy malos, y la copa de la ira de Dios se está terminando de llenar. Por favor, no decaiga, no deje que la pereza lo domine, no permita que el desgano o el lo haré después supere su amor por su Señor. Actúe hoy y actúe ahora. Gracias a todos por permanecer juntos en el estudio y con la bendición y gracia divina nos oiremos prontamente. Dios los guarde.